Buenas noches, todos hermanos, hermanas, en nuestro Señor Jesucristo y todos los invitados para el estudio bíblico Apocalipsis. Hoy también, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, si realmente estamos aquí, ¿verdad? Reunidos para poder compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Espero que Dios que bendiga a todos, que puedan llegar a tiempo para que estemos juntos, reunidos para compartir, profundizando el libro Apocalipsis. Sí, hoy también, con la oración, vamos a iniciar con el estudio bíblico Apocalipsis. ¿Sí? Oremos. Señor, muchas gracias por su gran bendición y misericordia que tiene para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para que crezcan más y más con conocimiento de la verdad y también con fe y valentía, que estemos, Señor, bien activos en compartir el Evangelio. Y también bendiga, Señor, a algunos invitados del estudio bíblico, para que puedan llegar a conocer la verdad y sean salvos, porque el tiempo está muy cerca con la venida del Cristo. El Señor Jesucristo, quien vino hace 2000 años, era para salvación a todo el mundo entero. Pero la segunda venida sería ya para división entre los que están ya preparados, los otros que no están preparados. Los que están ya preparados, como dice San Mateo capítulo 24, y dos hombres estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en una molina, la una será tomada, la otra será dejada. Así que se viene la división entre los que son de Dios y los otros del diablo por causa del pecado aún todavía. Por eso realmente está por llegar nuestro Señor Jesucristo. Y entonces uno debería estar bien ya preparado para estar con Cristo, arrebatado juntamente con el Señor Jesucristo. Sin salvación, ninguno puede ver a Dios, porque dice, sin santidad nadie verá a Dios. Por eso únicamente siendo salvo, santificado por la fe en el Evangelio de la sangre de Cristo, si uno puede ver a Dios con la santidad verdadera, cara a cara con Dios, como hijo heredero de Dios, Señor. Señor, por eso cada uno ocupa la salvación verdadera. Así que bendiga a algunos invitados y llegan a aprender con el libro Apocalipsis para que estén bien seguros con la salvación. Muchas gracias, Señor, por todo hoy y también pedimos que Dios nos revele su verdad a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces vamos a hoy buscar verdad del Apocalipsis, el libro Apocalipsis, capítulo 17, verso 1. El libro Apocalipsis, capítulo 17, verso 1 a 6, si yo leo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se ha embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente su nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las
rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Sí, hasta aquí leímos. Sí, ya hoy ya entramos, ¿verdad? Capítulo 17 de Apocalipsis. Y esta parte ya se están hablando, ¿verdad? Bien profundamente sobre la espiritualidad también, ¿verdad? Y sí, realmente en el mundo actualmente, ¿verdad? Antes de llegar ese día de la destrucción por causa de la tribulación, por 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Sí, realmente aún, ¿verdad? Hoy en día actualmente, espiritualmente está el mundo entero bien caótico. Y mucha gente están perdidas, sin salvación, están muertos. Y también, ¿verdad? Ni sabe de dónde viene, a dónde van. Están bien engañados, ¿verdad? Bien engañados el humano hoy en día bajo dominio de Satanás por mucha mentira y también, ¿verdad? Si engaño por causa de, ¿verdad? Enseñanza o doctrina de demonios, mucha gente está esclavizada todavía con el diablo, ¿verdad? Bajo dominio de pecado, del pecado y Satanás realmente. Y en el medio de, ¿verdad? Toda esta situación tan perdida y caótica y están, ¿verdad? En el centro muchas cantidades de religiones. Hoy en día, ¿verdad? Muchas iglesias falsas. Y también, ¿verdad? Sí, sobre todo también, ¿verdad? Está realmente iglesia católica también, ¿verdad? Y no solo iglesia católica, sino muchas iglesias falsas y muchas religiones falsas y buscando la destrucción a ser humanos hoy en día, ¿verdad? Por eso mucha gente cree en Dios, pero termina mal. Mucha gente congrega, según uno, sirven a Dios, pero se van a terminar mal. Y muchos que son llamadas a las iglesias también, ¿verdad? Pero realmente no son iglesia de Cristo, sino sinagoga de Satanás. Así que mucha gente aparentemente están, ¿verdad? Buscando a Dios, pero no se conecta con el Dios y pertenece al Dios Santísimo. Pues al final, fuera de la misericordia de Dios, uno aún, ¿verdad? Están completamente sujeto al pie de Satanás, dominado por el diablo, realmente lleva una vida, ¿verdad? Rebelde contra Dios. Por eso nosotros necesitamos, ¿verdad? Profundizar con ese tema a nivel de espiritualidad, realmente en qué uno está, en qué condición está, en qué posición está, con quién está, realmente con el Dios verdadero o con el diablo, porque el diablo se llama Dios de este siglo, príncipe de este mundo. Diablo se manifiesta, ¿verdad? Para muchos como Dios de este siglo. Mucha gente ora, mucha gente pide, mucha gente realmente están creyendo que están con Dios, pero no sabe con qué tipo de Dios, ¿verdad? Con cuál Dios uno está. Dios el Santísimo, Dios el Dios verdadero, o el diablo que es llamado Dios de este siglo, Dios de este mundo, Dios de este, ¿verdad? El tiempo realmente engañoso sobre muchas almas que buscan a Dios, pero al final terminan mal por creer en la mentira ofrecida por el diablo, Dios de este siglo también, ¿verdad? Dios es espíritu invisible. El diablo también es espíritu invisible. Entonces uno siendo ciegos, ¿verdad? Absolutamente no saben distinguir. Y con sed busca a Dios, con sed realmente está, ¿verdad? Pidiendo a Dios que entre en su corazón. Pero realmente nuestro Dios es realmente Dios verdadero y santo. No puede entrar en el corazón de cualquier tipo de persona, ¿verdad? Sino la persona bien dispuesta, bien preparada con la salvación, con corazón limpio, libre del pecado, a esa persona el Espíritu Santo puede aterrizar para estar junto con ella eternamente. Sí, bíblicamente, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo se compara con el esposo o con el novio. Y la iglesia se compara como la novia de Cristo, como la esposa de el Espíritu Santo.
por el Espíritu Santo, ¿verdad? Esposa de Cristo, el Cordero de Dios, realmente, ¿verdad? Y entonces el marido es Cristo, entonces su novia es la iglesia. Entonces la iglesia, la que está, ¿verdad? Sujeta al marido llamado Jesucristo, entonces ahí deben hacer, ¿verdad? Muchas vidas. Pero hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Muchas que son llamadas a las iglesias, pero en el lugar de salvar alma, en el lugar de dar vida a la gente, están matando, ¿verdad? Entonces, esa, ¿cómo se llama? Novia, esa esposa de quién es, no de Cristo, sino del diablo. Así que el diablo engañando a mucha gente toma cualquier cantidad de religiones, iglesia falsa, para engañar a la gente y para matarla. Por eso, diablo es el verdad gran imitador de Cristo. Diablo cuando se manifiesta muy parecido a Cristo, siempre diablo se manifiesta. Por eso mucha gente no se distingue bien de dónde viene ese espíritu, de dónde viene esa voz, de dónde viene esa visión, de dónde viene ese pensamiento, de dónde viene, ¿verdad? Esa lógica, ¿verdad? Mucha gente se quedan bien confundida sin discernir de dónde vienen esas cosas, ¿verdad? Por eso, y aparentemente, ¿verdad? Se reúnen ya mucha gente, mucha cantidad de personas y se forma como una congregación y se pone ya cartel, iglesia tal. Entonces suena como iglesia, pero uno congregando toda la vida esa iglesia, pero no termina y no termina, ¿verdad? Y el renacido no termina transformado como hijo santo de Dios, sino sigue siendo pecadores y final al morir, cargado su condenación y pecado, pidiendo perdón toda la vida, final termina con qué? Con el fuego eterno. Algo muy delicado y peligroso este punto. Por eso la Biblia está hablando quién es el que puede entrar al reino eterno de Dios, quién debe llegar, ¿verdad? Al fuego eterno, ¿verdad? Desechado ante la presencia de Dios Santísimo. Aunque ya nosotros ya varias veces también repetidamente compartimos, ¿verdad? ¿En qué condición uno puede entrar al cielo? Así que, ¿en qué condición puede ser la iglesia? ¿O en qué condición puede ser miembro verdadero de la iglesia de Cristo? Ese punto realmente, ¿verdad? Muy importante. Por eso San Mateo capítulo 25 están hablando sobre 10 vírgenes que esperan a su esposo preparando lámpara, porque esa zona palestina, ¿verdad? De día hace mucho calor y por eso y con la frescura de noche se casan de noche. Pero de noche, ¿verdad? No hay luz solar. Entonces, ocuparía, ¿verdad? La lámpara para poder prender la luz cuando venga el esposo para casarse con la novia, entonces, ¿verdad? Por eso la novia se encarga siempre de preparar lámpara para iluminar la luz de noche cuando venga el esposo. Pero la Biblia, San Mateo, capítulo 24, no 25, ¿verdad? Desde verso 1 para adelante están hablando sobre 10 vírgenes. Pero 10 vírgenes se dividen, las 5 prudentes, las otras insensatas. Así que las 5 vírgenes prudentes están ya bien, ¿verdad? Ya preparadas para encontrar con el esposo y con su lámpara y en su vasija aceite. Pero las insensatas, creyendo que el esposo viene, pero no está bien preparada para recibir al esposo, porque tiene lámpara, pero en su vasija no hay aceite. Así que la vasija de lámpara está vacía, sin aceite. Entonces, ¿cómo puede prender la luz cuando venga el esposo, verdad? Pero confiadamente 5 vírgenes insensatas, como las prudentes, ¿verdad? Creyendo que podrían participar en la boda del esposo y esperándolo, ¿verdad? Sin preparación correcta, pasando tiempo y viene, ¿verdad? Y realmente una tardanza muy grande de parte del esposo y se viene ya medianoche y bien es intensa la oscuridad, esperándolo, ¿verdad? El esposo y final empiezan a cabecear. 10 vírgenes, ¿no? Totalmente 10 vírgenes todas.
empezaron a cabecear, porque se tarda demasiadamente la venida del esposo. Mucha gente piensa, mira, 5 vírgenes prudentes estaban bien despiertas, pero 5 vírgenes insensatas estaban bien dormidas. Por eso ellas no pudieron entrar en la boda del esposo. Así dice, está equivocada. Bíblicamente, ¿verdad? San Mateo capítulo 25, están hablando que estaban cabeceando todas, dice. Si tiene la Biblia, más bien vamos a aprender, ¿verdad? Paso a paso. Busquemos San Mateo capítulo 25, este verso 1, si yo leo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Se tarda, ¿verdad? La venida del esposo. Cabecearon, ¿cuánto? Todas, dice, verso 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas. 10 vírgenes. Las insensatas y las prudentes, ¿verdad? Todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ahí está el problema, para 5 vírgenes insensatas, ¿verdad? Ya ven que ya está el esposo, ya quiere recibirlo, ocupa, ¿verdad? Luz de noche en una oscuridad intensa. ¿Cómo puede verlo? ¿Cómo puede recibirlo, verdad? Por eso prende la luz. ¿Y qué pasa? Y se apaga, ¿verdad? Por eso y piden, ¿verdad? 5 vírgenes insensatas a las prudentes, ¿verdad? Que comparta, dice, ¿verdad? Que danos vuestro aceite. Entonces, para que no nos falte, dice, ¿verdad? 5 vírgenes y prudentes a las insensatas, para que no nos falte, ustedes vayan a comprar. Entonces, mientras que, ¿verdad? 5 vírgenes insensatas están buscando dónde conseguir, ¿verdad? Aceite, y cerró la puerta. 5 que están preparadas entran en la boda y se cerró la puerta, ¿verdad? Y después luego vuelven. 5 vírgenes insensatas tocan la puerta sin conseguir aceite, con vasija vacía, sin luz, ¿verdad? Y llegan a la puerta de la boda, de la casa de la boda del esposo. Toca la puerta: ábranos, por favor. Ya no. El Señor, ¿cómo responde? Nos conozco, dice. No os conozco. Pues acá, San Mateo capítulo 25, verso 12, más él, el marido, ¿verdad? El esposo respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Un susto terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Y 5 vírgenes también creían que podría recibir al esposo, pero quedan botadas. Y finalmente, ¿verdad? Para conseguir el aceite, y buscan todo lado, pero nunca lo encuentran. Y volviendo a la casa, y toca la puerta: ábranos para nosotras, ¿verdad? Pero se oye ya cortantemente, ¿verdad? Por el esposo que está dentro de la boda: de cierto os digo que no os conozco. Un rechazo total. Pues ahí se dividen, ¿verdad? Entre 10 vírgenes, se dividen las vírgenes prudentes, y 5 vírgenes prudentes, otros 5 insensatas. ¿Cuál es la diferencia? Aparentemente todo igual, ¿verdad? Pero único que es diferente es el aceite. En la vasija
de las 5 vírgenes insensatas está vacía, sin aceite. Ahí quedó, ¿verdad? Sin vida. ¿Qué significa con el aceite? El aceite que debería estar en la vasija, ¿qué simboliza? Eso es el Espíritu Santo, la unción. El Espíritu Santo es el aceite que debe estar dentro de la vasija. Por el Espíritu Santo, uno sí puede recibir a Cristo cuando Él venga. Sin el Espíritu Santo, uno siendo pecador, vasija vacía, lleno de pecado, más bien, uno no puede estar con el Señor Jesucristo. Cristo no viene para buscar a ningún pecador, sino a lo justo únicamente. Eso es lo que dice Hebreo capítulo 9, ¿verdad? Si tienen la Biblia, busquemos el libro de Hebreo capítulo 9, versículo 28. El libro de Hebreo capítulo 9, verso 28 dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda venida. Segunda vez, más bien, ¿verdad? Segunda vez. Así que segunda venida de Cristo, ¿verdad? Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Pues aquí están hablando segunda venida de Cristo. Cristo viene para salvar a los que le esperan, dice. ¿Quiénes son los que le esperan? Sin relación con el pecado, ¿verdad? Sin relación con el pecado. Cristo no viene para tratar de nuevo con el pecado del mundo, no. Cristo no viene para salvar a los pecadores de nuevo, no. Cristo ya vino hace 12 años, ¿verdad? Él viene ahora para los que están rescatados, salvados, redimidos, lavado de todo, de los pecados, ¿verdad? Absolutamente Cristo busca a los justos renacidos, sellados del Espíritu Santo. Por eso la condición en que uno puede estar con Cristo cuando Él venga en su segunda venida, y para poder entrar al reino de Dios, debe ser renacido del Espíritu Santo. Como dice San Juan capítulo 3, verso 3, cuando Nicodemo, ¿verdad?, se acercó a Cristo por su inquietud, por su salvación, ¿verdad? Cristo ya dijo directamente a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, súper creyente y líder de judíos. Pero él, ¿verdad?, ¿cómo responde? Verso 4 dice, Nicodemo dijo: ¿cómo puede ser, verdad? ¿Cómo puede nacer de nuevo, entrando en el vientre de madre, nacer siendo viejo? Dice. Cristo responde, verso 5, Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice. Por eso ahí están hablando como la condición para poder ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios debe ser renacido, lavado con agua viva, palabra de Dios, que es el evangelio de nuestra salvación. Como dice Romanos 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también griego, dice, ¿verdad? Por eso el evangelio es poder de Dios. ¿Para quién? Para aquel que cree. ¿Para qué funciona? Para salvación. Por eso el poder de la salvación está en la palabra de la salvación, la cual se llama el evangelio. Agua. Con agua debe ser lavado uno totalmente con el evangelio, que es poder de la salvación. Si uno se salva por el evangelio de la salvación, lavado, limpiado, liberado de todos los pecados, por la verdad que tiene poder para limpiar y liberar a uno de todos sus pecados, ahí viene el sellamiento del Espíritu Santo. Entonces, sellado del Espíritu Santo, uno es ya renacido, está listo para entrar al reino eterno del Señor. Pero siendo pecador, no está lavado, ni está sellado con el Espíritu Santo. Siendo creyente, líderes, pastores, o verdad, como líder principal de diferentes congregaciones, aun siendo judíos o gentiles,
todos que son religiosos, pero con su pecado nunca nadie puede entrar al reino eterno del Señor. Pues ese tipo de iglesia, en el lugar de salvar a los demás, si no están matando, engañando a la gente con la mentira, ¿eh? ¿Verdad? Interrumpe a uno para que no entre al reino eterno del Señor. Siendo mujer, ¿verdad? Y esposa de un marido, entonces debe tener bebé, ¿sí o no? Eso es algo obvio, ¿verdad? Una muchacha joven soltera y virgen se casa con su marido. Entonces, llevando una vida ya como matrimonio, ¿verdad? Y ahí nacen hijos e hijas. Obviamente, ¿verdad? Así debe ser. Así que la iglesia también pasa lo mismo. Iglesia verdadera que está juntamente con Cristo por el evangelio, por el poder del evangelio verdadero, siempre van a dar a luz Hijo Santo de Dios por causa del poder del evangelio. Y final uno terminaría, ¿verdad? Sellado con el Espíritu Santo, oyendo el evangelio que se predica por la iglesia santa, por la iglesia renacida, por la iglesia que es el cuerpo santo de Cristo. Final, ¿verdad? Mucha gente termina con la vida eterna, siendo liberado del pecado, salvado y perdonado de todos los pecados, renacido, sellado del Espíritu Santo. Uno, final, para llegar, ¿verdad? A ser hijo, heredero verdadero de Dios. Pero uno toda la vida congregando iglesia falsa, sigue siendo muerto en su pecado. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso uno está en delitos y pecado, está muerto. Porque donde está pecado, el Espíritu Santo nunca puede entrar, nunca puede sellar a uno, ¿verdad? Entonces uno sigue siendo pecador, muerto. No pertenece a Dios, sino al diablo, congregando toda la vida a diferente iglesia, ¿verdad? Sigue siendo pecador. Desde pastor hasta último congregante que son pecadores. ¿Qué está haciendo entonces iglesia? Desde el principio que congregue uno, hasta el final, ¿verdad? Hasta que muera, hasta que, ¿verdad? Parta de esta tierra, ¿verdad? Congregando por 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, algunos. Toda la vida congregando alguna iglesia evangélica o católica, pero al final, ¿verdad? Terminan como pecadores. ¿Qué está haciendo esa iglesia? En el lugar de salvar la vida de uno, están matándolo. ¿Cómo diablo mató a Adán en el principio? Con la mentira, con falsa doctrina, con engaño. Por eso San Juan capítulo 8, verso 44 dice, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre, pues queréis hacer los deseos de vuestro padre, el diablo, dice. Él ha sido homicida desde el principio. No tiene la verdad en él, ¿verdad? Por eso habla mentira, dice, siempre habla diablo mentira. Cuando diablo habla mentira, como si fuera suya, habla, dice, toda la cosa suya, no es suyo, nada pertenece al diablo. Diablo, ¿verdad? Absolutamente está sentenciado para el fuego eterno, pero aquí no posee nada, no debe tener nada, porque no es creador él. Pero Dios es el creador, dueño verdadero, Señor verdadero de todo, porque eres el creador de nada, hizo todo. Eres el que hizo todo, todo pertenece a Dios. Pero cuando diablo habla como suyo habla, dice, no teniendo nada, no poseyendo nada. Pero mucha gente se engancha por la mentira del diablo, por la cual uno está asesinado, muerto, como en el principio Adán fue muerto por causa de la mentira del diablo. ¿Qué Dios dijo a Adán con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal? Tal como dice Génesis capítulo 2, verso 16. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comiese de él, ciertamente tú morirás, así dice. Ya Dios hizo árbol, muchos árboles buenos para comer y también, ¿verdad? Como hermoso para a la vista también. Pero Dios, bien, ¿verdad? Específicamente indicando del árbol de la ciencia del bien y del mal, mandó que no comiese.
el día que comiese del árbol, será, ¿verdad? Muerto. Ciertamente tú morirás. Así. Pero al final el diablo, ¿verdad? En la forma de serpiente manifiesta ante Eva y empezó a engañar. Génesis capítulo 3, verso 4, ¿qué dice? La serpiente dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho que no comiese de todo árbol que está en el huerto de Edén? Esto verso 2 más bien, ¿verdad? Y verso 3, y respondió Eva, todo árbol que está en el medio del huerto podemos comer, pero Dios dijo que no comiésemos ni tocásemos árbol que está en el medio del huerto. Verso 4, la serpiente dijo, ¿qué dijo? No moriréis, sino que Dios sabe que el día que comiese de él, ciertamente, no disculpe, sí, como, ¿verdad? Dice, todo árbol que está, verso 3, ¿verdad? Respuesta de Eva, todo árbol que está en el medio del huerto de Edén podemos comer, pero del árbol no comiésemos el árbol que está en el medio del huerto, ni tocásemos para que no muráis, para que no muramos. Pero la serpiente dice, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis, ciertamente seréis como Dios, sabiendo, ¿verdad? Bien y del mal. Seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Final ella, oyendo poca esa palabra tentativa o atractiva de Satanás, ¿verdad? Final cayó. Viendo ese árbol mortal, árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cómo se vio? Era bueno para comer, era hermoso para la vista, ¿verdad? Para ver. Y también era codiciable para alcanzar la sabiduría. Fue convencida ella por la mentira de la serpiente. Y ella comió y así se lo dio a su marido también. Él se lo comió también. Y como se aparece ya final Adán y Eva por su desobediencia, queda muerto, entregado en el diablo. Diablo ya manipula a ellos, ¿verdad? Entonces ellos piensan diferente antes y mira otra cosa, ¿verdad? Otra forma, ¿verdad? Cada cosa. Y entonces hasta Dios ve, ¿verdad? Con miedo y con condenación, con temor, ellos miran a Dios. Dios buscó a Adán. ¿Dónde estás tú? Adán se escondió porque él tiene miedo por estar desnudo. Y así Adán fue asesinado por la mentira de la serpiente, el diablo. Cuando Cristo estuvo hablando, ¿verdad?, con los judíos que habían creído en él, San Juan capítulo 8, ellos todos son creyentes. San Juan capítulo 8, verso 31 dice, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, verdaderamente me seréis mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libres. Pues uno si permanece en la palabra del Señor, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Siendo libre, limpio de todos los pecados, ellos son discípulos verdaderos y final ellos caminaría con Cristo, con gozo y alegría. Pero ellos que es verdad, creían en Cristo por su manera, no permanecido en la palabra, sino en su doctrina, en su modo, en su parecer, en su opinión, en su verdad. Justo creían en Cristo, mirando milagros, señales y prodigios hechos por obra maravillosa del Señor. Entonces, y también, ¿verdad?, mezclando su idea, su doctrina sobre la palabra de Cristo, oyendo alguna palabra de interpretando por su manera aceptaba, sin negación a sí mismo, sin arrepentimiento verdadero, ellos creían encima de su doctrina en la cual se aferraban y agregando más palabras de Cristo y creía en Cristo, pero final, ¿verdad? No quedan liberados del pecado, sigue siendo condenado, culpabilizado aún todavía bajo dominio del pecado, dominio de Satanás. No son de Dios, creyentes, no son de Dios. Pero al final Cristo, ¿verdad?, descubrió total en qué posición ellos están. Por eso dice San Juan capítulo 8, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, pues queréis hacer los deseos de vuestro padre. El diablo ha sido homicida desde el principio. ¿Cómo ha sido homicida desde el principio? Continuado matando muchas almas. ¿Con qué ha matado el diablo?
en el principio una mentira. Hoy en día está pasando seriamente ese problema. El diablo sigue matando a la gente. ¿Con qué? Con mucha mentira. Entonces, por medio de que esa mentira, falsa doctrina, evangelio falso, se difunde por la iglesia falsa. Sí, entonces, ¿cuál es, verdad? ¿Cuál es la medida para ver qué es la iglesia verdadera y iglesia falsa? Sí, por eso recién conté, ¿verdad? San Mateo capítulo 25, hablando sobre 10 vírgenes. Entre 10 vírgenes, las 5 insensatas, las otras prudentes. ¿Cuál es la diferencia? Las 5 insensatas tienen lámpara porque espera al esposo, pero sin aceite en su vasija. Pero las prudentes, ¿verdad? Ya conociendo, creyendo que el esposo viene, ya está bien preparada en su vasija llena de aceite, con su lámpara esperando al esposo. Entonces, el aceite es el que simboliza el Espíritu Santo. Estar con el Espíritu Santo, ¿qué significa? Sellado con el Espíritu Santo, renacido del Espíritu Santo. Esto es la condición en que uno puede estar con Cristo cuando Él venga en su segunda venida. Pero sin el Espíritu Santo, siendo pecador, cerrado de corazón, condenado, culpabilizado ante Dios, no tiene libertad en su conciencia, sigue siendo pecador. Aunque sea miembro de la iglesia, con gran número de congregantes y siendo pastor, principal pastor de ese tipo de congregación gigante y grande, pero no puede entrar al cielo. Bajo su condenación, ¿a dónde va el fuego eterno? Y ni será arrebatado. ¿Por qué estoy contando hoy, verdad? Leyendo Apocalipsis capítulo 17, ¿qué ver tiene lo que estoy contando ahora actualmente? Iglesia falsa, iglesia verdadera y evangelio falso, evangelio verdadero. 5 vírgenes insensatas, 5 vírgenes prudentes. ¿Qué ver tiene con lo que ya leímos ahora en el libro Apocalipsis capítulo 17? Mucho que ver tiene, ¿verdad? Mucho que ver. Pues un poco vamos a compartir con este detalle. ¿Por qué? ¿Qué imagen vio? ¿Qué visión vio apóstol Juan? Aquí dice, capítulo 17, verso 1, el libro Apocalipsis, capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, con Juan, ¿verdad? Diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. En este caso, esta palabra, ¿verdad? Muchas aguas se compara con la multitud, ¿verdad? Muchas aguas. En una parte dice, ¿verdad? Mucha agua con la palabra, como la palabra de Dios dice, ¿verdad? Agua se compara como la palabra de Dios. Como suena, ¿verdad? Como suena, ¿verdad? De muchas aguas. Alguna vez, ¿verdad? Por eso, en este caso, agua simboliza la palabra del Señor. Y alguna vez, ¿verdad? Agua como diluvio que castigó el mundo entero, ¿verdad? Época de Noé. Por eso agua se simboliza agua, ¿verdad? También castigo también. Pero en este caso, sobre muchas aguas sentada está, ¿verdad? Esa ramera a la cual vio Juan. En este caso, ¿verdad? Esas muchas aguas, la multitud del mundo entero. Que está, ¿verdad? Dentro de la tribulación. Porque en esa época ya no hay más iglesia, arrebatada está, y 144,000 judíos que ya son salvos, ¿verdad? Por 2 enviados de Dios, por 2 candeleros y con 2 olivos. Ellos oyendo el evangelio final fueron salvos y como última cosecha fueron, ¿verdad? Martirizados ellos. Por eso, dentro del mundo entero ya no hay ningún justo. Por eso esa muchas aguas significa multitud de la gente del mundo. ¿Quién está sentado sobre esa multitud?
esa ramera. Por eso ahora dice, ¿verdad? Verso 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Sobre multitud está sentada esa gran ramera. Ramera, ¿cuál es función de ramera? Nuestra esposa, siendo mujer, debe ser, ¿verdad? Y bien productiva realmente debe ser, ¿verdad? Porque mujer es siendo ya como esposa del esposo verdadero, entonces llevaría muchos hijos e hijas. Pero esa ramera, ¿verdad? No anda con su marido, anda, ¿verdad? Como fornicando con diferentes, como se llama, hombres ajenos. ¿Cuál es su fin? No es vida, sino, ¿verdad? Cumplir su deseo, sino cumplir su, ¿verdad? Y codicia realmente, ¿verdad? Por eso sujeto a esa mujer ramera a su propia codicia, arrastrada, ¿verdad? Por el diablo realmente, ¿eh? Están haciendo fornicación con muchos reyes y son sobre multitud de gente, ¿verdad? Sentada sobre muchas aguas y termina, ¿verdad? Engañándola y dominándola, matándola. Por eso aquí están hablando función de la iglesia falsa. Entre toda la iglesia falsa, hoy en día está sentada como gran ramera iglesia católica, ¿verdad? Inventando cualquier dogma mentiroso y quitando cualquier cosa que no le gusta de la Biblia. Cambiando, ¿verdad? Cualquier cosa tal como está escrita en la Biblia por otra palabra, por otro, ¿verdad? Vocabularios. Inventando cualquier cantidad de, ¿verdad? Doctrina y dogmas falsas. ¿Con qué fin? Para matar a mucha gente, para que no sean salvos, para que no vayan al cielo, para que no sean arrebatados cuando venga nuestro Señor Jesucristo y está dominando, ¿verdad? Con mentira, matándolos al mundo entero. Hoy en día hay un movimiento, ¿verdad? Que se llama el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Debajo de la Iglesia Católica sujetar toda la iglesia falsa y unificando todas las religiones debajo del dominio de la Iglesia Católica. ¿Sí? El día 14 de mayo, en el año 2020, sí, se hizo, ¿verdad? Día de amistad. Entonces, llamando cualquier líder principal de diferentes religiones, diferentes iglesias falsas, ¿verdad? Entonces, así firmando también, ¿verdad? Un convenio de amistad. Así, ¿verdad? Unifican, ¿verdad? Todas las religiones, toda la iglesia falsa, cualquier, ¿verdad? Religiones donde se hablan de la espiritualidad y domina encima y unificarla toda debajo del dominio de la Iglesia Católica. Se ve hoy en día este movimiento. Por eso acá se detalla, ¿verdad? Entre rameras. Un poquito aquí avanzando, Apocalipsis capítulo 17, versículo 4 y 5 yo leo. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Por eso, ramera, ¿en qué se dedica? Fornicación, destrucción de otras almas. ¿Qué será antónimo de fornicación? Pureza puede ser pureza, ¿verdad? Pureza. Entonces, fornicación espiritual, ¿qué significa? Dejando pureza espiritual. Así que dejando la palabra del marido, dejando la palabra del Dios, la que debe ser bien cuidadita en la vida, en la fe y en la vida de uno, ¿verdad? Pero desechándola, cambiándola por otras cosas y fornica. Transforma la palabra de Dios en otra doctrina, dogma católica, dogma falsa. Ahí se viene, ¿verdad? Manifestación de llena de mentira. Y uno se aferra creyendo en ella, ¿cómo termina? Asesinado, termina, ¿verdad? En su pecado final uno termina muerto. ¿A dónde va? Siendo pecadores, al fuego eterno.
Por eso en esto se dedica, ¿verdad? Esa ramera. Con su fornicación mata y mata y mata y mata muchas almas. Además, ¿verdad? O, ¿cómo se llama? Bien como positivamente, ¿verdad? Y como persiguen también a la iglesia renacida, iglesia verdadera, a los profetas verdaderos, o como a los que predican el evangelio verdadero persiguen. En edad media por la iglesia católica, ¿cuántas personas, siendo verdad y cristiana verdadera, murieron? Según la historia, ¿verdad? En edad media, cuando dominaba la iglesia católica esa zona europea, ¿verdad? Realmente, ¿cuántas personas, siendo cristianas, murieron? Más de 60 millones cristianos más bien murieron. Según la historia de iglesia, ¿verdad? Y sigue, ¿verdad? Aunque no puede matar directamente ahora, ¿verdad? Por una sentencia directa, tratando como si fuera una bruja. O si viendo, ¿verdad? Como uno que pertenece a la secta y no mata directamente ahora, quemándola, cortándola, ¿verdad? Haciendo comida de animal fierros, una forma tan cruel, ¿verdad? Y pasando una tortura terrible y final terminan matando, sangrando a diferentes modos, diferentes personas, como 60 millones de habitantes de esa época. Siendo cristianos renacidos también, ¿verdad? Eran perseguidos y muertos. ¿Cuál era la culpa de ellos? Creer en el evangelio verdadero, creer en la palabra correctamente. Creyendo en el evangelio, ellos no adoran a nada, a nadie. Entonces ellos llevando una pureza hacia Dios, hacia la verdad, hacia toda la palabra verdadera de Dios y manteniendo esa fe. Por esa culpa ellos murieron también, ¿verdad? Tratando como de secta y lo mata de una forma terrible, horrible y cruel. Sobre esa época de Edad Media solamente, hoy en día no. Mucho más todo. Aunque no mata físicamente, puede ser verdad, pero internamente mata mucho. ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones de personas están engañadas, verdad? Por el catolicismo y cualquier cantidad de doctrina falsa que se predica por su hija ramera, que son iglesias falsas hoy en día también. ¿Verdad? Por eso acá están hablando sobre, ¿cómo se llama? Esa hija ramera también, verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, dice un misterio oculto, ocultismo, satanismo, misteritísimo, ¿verdad? Escondidamente detrás de todo está, ¿verdad? Formando mucha, ¿verdad? Mentira y en misterio, ¿verdad? Sin descubrir, sin revelar por la luz, ¿verdad? Están asesinando muchas almas. Por eso acá dice, verso 5, en su frente un nombre escrito, un misterio que dice, Babilonia la grande y la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así dice. La Babilonia la grande y la madre de las rameras. Entonces, existe la madre ramera, existe hijas rameras, muchas hijas rameras, que comparte el mismo espíritu engañoso y mentiroso, inmundo. Muchas hijas de ramera hoy en día, ¿verdad? Está expandida para todo el mundo. ¿Qué será? Hijas de la gran ramera. Muchas iglesias falsas, muchas denominaciones falsas, muchas congregaciones falsas, interrumpiendo a muchas almas que buscan a Dios. Al final no ofrece el camino de la salvación y interrumpe para que no alcance esa vida eterna. Ahí viene terrible rebeldía de la madre ramera y hijas rameras. ¿Cuál es la función de eso? Por ejemplo, época, ¿verdad? Época de nuestro Señor Jesucristo, mientras estaba aquí en la tierra, en su cuerpo, antes de ser crucificado, debe haber sido bautizado en el Jordán con 30 años y hasta llegar a ser crucificado con 33 años. Cristo andaba en la tierra palestina, ¿verdad? Por 3 años y medio. Encontrando con muchos líderes falsos que dijo Cristo. Vamos a ver, San Mateo capítulo 23, el libro San Mateo capítulo 23,
Aquí están hablando, ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros. Cuando Cristo dice, ay de tal fulano, está hablando maldito, maldición, eso significa, ¿verdad? Por eso aquí, San Mateo capítulo 23, versículo, por falta de tiempo no podría leer todo, ¿no? Si con calma usted puede leer todo capítulo, que es lo que Dios dice para ver, ¿verdad? Verso 13, más hay de vosotros escribas y fariseos, hipócrita, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Horrible. ¿Qué es lo que Cristo está exhortando a los líderes principales de los judíos? Religiosos. Ellos son buscadores de Dios, ¿verdad? Pero están súper equivocados, porque mete una doctrina falsa, creyendo en ella, final termina, ¿verdad? Rechazando a Cristo, rechazando toda la verdad del Señor. ¿Qué es lo que Cristo exhorta a los fariseos? Escriba, versículo 13, otra vez, ¿verdad? Más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Cierra, dice, cierra el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ellos ni entran, ni dejáis, dice, entrar a los que están entrando. Interrumpe ellos. A nivel de verdad, ayudar. Como a nivel de su acción, ¿verdad? En el lugar de ayudar. Y interrumpe. Está pasando esto hoy en día. Para muchos líderes falsos, mucha iglesia falsa, ¿verdad? Muchos que están engañados por el diablo, estando en su posición como líder. Pero uno mismo no entra, ¿verdad? Uno mismo al final no entra, porque no creen en la verdad, ni se arrepienten de creer la mentira, pero insistiendo esa mentira contra la verdad, engaña más y más a la gente. Así fue funcionando la Iglesia Católica, la ramera grande, y nacen, ¿verdad?, de ella muchas hijas rameras, y con misma función, mata y mata y mata. Y versículo 14, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué? Devoráis las cosas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Oración no para, ¿verdad?, mostrar ante públicamente, yo oro, todo el mundo me alabe. No, esa oración es conversación íntima con Dios. Pero ni son conectados con Dios, ¿verdad? Ni tiene, ¿verdad?, ese amor ni y temor hacia Dios, ¿verdad? ¿Cómo puede orar secretamente? Aunque ore así, ni funciona, pero públicamente, ¿verdad? Orando y jactándose ante todo el mundo para que todo el mundo vea su piedad falsa. Hipócrita, dice. Verso 15. Hay de vosotros, escriba y fariseo, hipócrita. ¿Por qué? Recorréis mar y tierra para hacer un prosélito de su religión y de su congregación falsa. Final haciendo a uno, ¿verdad?, un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ellos ya son hijos del infierno, pero los prosélitos que siguen, como siguen seguidor de ellos, ¿verdad?, los hace doblemente hijos del infierno. ¿Por qué? 2 veces mayor que ellos. Ellos son más cegados todavía. Por lo menos los líderes, ¿verdad?, ya saben que ellos están engañando, están inventando muchas cosas con llena de mentira. Ellos están contestando lo que ni entienden, están predicando ni sabe, está insistiendo, ¿verdad?, lo que ni uno cumple. Entonces ellos, ¿verdad?, que son seguidores de ellos, prosélitos, y más cegados, ¿verdad? Mi pastor, ¿verdad? Mi pastor me dijo, mi apóstol me dijo, mi líder me dijo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios? Está sujeto a los hombres, termina al final idolatrando, ¿verdad?, a los hombres.
que Dios odia esa idolatría. Ciegamente uno cree en Dios, siguiendo la doctrina de hombres, siguiendo la tradición de los hombres, como muchos judíos estaban andando en esto también, haciéndolos a su prosélito, doblemente hijos del infierno. Está ocurriendo hoy en día, lamentablemente. Por eso aquí están hablando llena de exhortación de parte de Cristo, hacia que muchos falsos líderes de judíos, hoy en día a muchos pastores de diferentes iglesias falsas, denominaciones falsas, así Dios estaría exhortando fuertemente, ni entrando ellos, ni en el reino de Dios, pero ni, ¿verdad? Permite que otro entre, engañando y engañando para trabar a ellos, para que no puedan alcanzar a la vida eterna. Ellos son todos que son ya líderes, hijas rameras. Todos que pertenecen aquí a las 5 vírgenes insensatas, sin el aceite, se quedan en la tierra y entran en la tribulación. Por eso aquí se encuentra en el Apocalipsis capítulo 17, grande ramera, la madre ramera y también sus hijas rameras. Todos se encuentran en la tribulación, ¿verdad? Ellos se arrepienten, nunca se arrepienten. Ellos buscan a Dios con corazón arrepentido nunca. Y más bien domina sobre la multitud, sobre las aguas, muchas aguas, sobre la multitud de gente, dominando como si fuera una reina, ¿verdad? Por eso aquí están hablando de este detalle de dominio espiritual por iglesia falsa, por iglesia iglesia católica y las evangélicas también, ¿verdad? Y realmente espiritualmente el diablo domina sobre el mundo entero. Por eso están hablando aquí sobre este dominio espiritual que viene por la iglesia falsa, ¿verdad? Ramera, grande ramera y hijas de ramera. ¿Dónde está sentada ella? La madre ramera, sentada sobre muchas aguas. Capítulo 17 de Apocalipsis, verso 1 dice, y luego verso 2, y con la cual han fornicado los reyes de la tierra, dice, con la cual, con la madre ramera, ¿verdad? Mucho, dice, los reyes, ¿verdad? Los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, dice. Los reyes de la tierra. Aquí quiere decir, está hablando el mundo entero. En cada país, ¿verdad? Se encuentra autoridades, ¿verdad? Y que son hoy en día presidentes. Ellos ya se compararía, ¿verdad? Esa época como reyes de diferentes naciones, diferentes reinos. Así que los reyes de la tierra no es continente, no un continente, una parte, no. Los reyes de la tierra completo, ¿verdad? Con la cual, dice, con la cual, con esa ramera sentada sobre muchas aguas, con la cual fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado, ¿verdad? Con el vino de su fornicación, borrachados, buscando ya, ¿verdad? Placer según su carne, según su, ¿verdad? Deseo carnales, sujeto, ¿verdad? A ese dominio de la fornicación de esa ramera, grande ramera, ¿verdad? Los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado, dice, verso 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué son esta bestia sobre la cual está sentada esa mujer? Esa mujer ramera. Ella está sentada sobre una bestia que tiene, ¿verdad? 7 cabezas y 10 cuernos. Y este tema, ¿verdad? Sí, algo interesante.
Vamos a hablar, ¿verdad? Sí, en varias elecciones vamos a profundizar con este tema, ¿verdad? Pues aquí brevemente contando, ¿verdad? Esa bestia, 7 cabezas. Una bestia, 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí, ¿verdad? En la Biblia están hablando, cuando se hablan, ¿verdad? La bestia, siempre están hablando como emperador, ¿verdad? De imperio. Por eso, ahora la que viene, ahora, ¿verdad? La bestia que va a gobernar el mundo entero con dictadura. Por eso suena, ¿verdad? El mundo entero como un imperio, imperio mundial. Por eso hoy en día ustedes pueden oír fácilmente el nuevo orden mundial. ¿Qué es el propósito del nuevo orden mundial? Nuevo orden, ¿cómo suena? Orden, dice orden. El nuevo orden mundial, ¿verdad? Una estructura nueva, una orden nueva y también hasta el orden nuevo también, ¿verdad? Y se viene según una estructura ya planeada, ¿verdad? Según el plan del diablo. Él va a presentar, siendo el Dios de este siglo, Dios de este mundo, príncipe del mundo, él va a presentar un gobierno mundial, ¿verdad? Él suena como ya séptima cabeza de esta bestia. Así que séptimo imperio se va a formar mundialmente. El que va a sentar, que es anticristo, él es el verdad ya séptima cabeza. Esa séptima cabeza trae cuántos cuernos, 10 cuernos, ¿verdad? Cada cuerno significa, ¿verdad? Como reyes regional, según continente. Por eso, según la estructura del nuevo orden mundial, ¿verdad? El mundo entero se divide en, ¿verdad? 10 regiones, 10 regiones. Mundialmente ahora, como cuántos países se encuentran? 220 y pico países, ¿sí o no? Pero todos los países se secciona, se elecciona, ¿verdad? Y entre 10 regiones y del gobierno mundial, que va a venir como anticristo. Por ejemplo, iglesia, no como Israel, ¿verdad? Israel, el pueblo de Israel, esa zona número 1 pone. Por eso se nota, ¿verdad? Anticristo es judío, va a venir gobernador del mundo como judío. Por eso hoy en día los judíos llevan 2 valores grandes que ellos llevan y secretamente está cumpliendo esta cosa según su plan. Ellos toman 2 valores, ¿verdad? Que quieren cumplir en toda su historia. Que es, primero, que quiere conquistar el mundo entero. Ellos siempre nombran a David. David es emperador, ¿sí o no? Sí, David es otra cosa, ¿verdad? Pero ellos utilizan a David como gobernador del imperio hebreo. Entonces, como David, su pueblo judío, ¿verdad? Ahora quiere conquistar el mundo entero, ¿no? Por eso quiere conquistar al mundo entero, todos los judíos. Segundo valor, vengativos. Ellos por cuántos años estaban maltratados por los gentiles. Desde Babilonia, época de Nabucodonosor, ¿verdad? Y emperador de imperio babilónico. Por tercera invasión a Judá, ¿verdad? Fue destruido total. El pueblo de Israel hasta destruido, ¿verdad? Total templo de Jerusalén. Y se llevan cautiverio el pueblo de Israel por 70 años en la tierra babilónica. Entonces ahí ellos se quedan totalmente cautivados, sufrían mucho, ¿sí o no? Ahí iniciando, ¿verdad? Esclavitud en Babilonia y se viene, ¿verdad? Como colonización por 4 imperios, Babilonia, Media Persia y Grecia y Roma. Cuando Cristo nace en el mundo, ya el pueblo de Israel estaba colonizado por imperio romano, ¿sí o no? Y de ello final, ¿verdad? Mata a Cristo. En el año 34, mata a Cristo. Porque ellos rechazan, porque no acepta ese amor hecho por nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino a salvar al mundo entero y también nacido, ¿verdad? En tierra de judíos, según la promesa de Dios. En Belén Cristo nació, como Miqueas capítulo 5, verso 2 dice, ¿verdad? Entonces en esa aldea de David, en Belén Cristo nació. Y así cumplido toda la palabra profética con respecto a Cristo, Cristo final murió en la cruz por la cancelación del pecado del mundo entero para salvarnos una vez para siempre.
Pero los judíos rechazan esa realidad, esa verdad. No reconoce a Cristo como su Salvador, su Mesías enviado de Dios. Siguen esperando los judíos a su Mesías, el que va a ser anticristo, él será aceptado por los judíos, ¿verdad? Por eso aún ellos son incrédulos. En este caso son rebeldes todavía contra Dios, contra Cristo. Por eso ellos, ¿con quién se conecta con el Espíritu Santo sin creer en el Evangelio? No, ellos están sujetos al diablo. Por eso hoy en día los judíos manejan, ¿verdad?, ocultismo, satanismo y misticismos. Ellos no son de Dios espiritualmente, aunque es el pueblo escogido de Dios, pero ellos no manejan la verdad, no tienen la verdad. Así que no se sujetan a Dios. Ellos son seguidores del diablo, más bien, como satanista, ocultista y mistritista, ¿verdad? Por eso ellos sacrifican. ¿A qué? A Dios, no. Final al diablo. Ellos dominan el gobierno del mundo, ¿verdad?, con su economía, potencia económica. Ellos, ¿verdad?, en monopolio, ¿verdad?, maneja todo, ¿verdad?, economía del mundo, poseyendo toda la cosa, toda la empresa gigante, grande, influyente del mundo entero, todos son de judíos casi. Por eso, minoría de judíos, ¿verdad?, 0.1% de población domina 99.9% de riqueza del mundo. Y entonces toda población, 99.9% de población con 0.01% de riqueza, apenas con eso tiene que compartir. ¿Cómo no va a pasar hambre? ¿Cómo no va a pasar crisis económica? Por eso ya, detrás de todo dominio principal del mundo, se está bajo dominio de judíos. Ellos fueron maltratados por 4 imperios y en el año 70, final fue destruido total, ¿verdad? Y fue destruido el templo de Jerusalén en esa época. Cuando caiga o sea destruido el templo de Jerusalén significa destrucción total contra el pueblo de Israel. Ellos quedan en diáspora, dejando matanza de más de 1 millón de judíos que mueran en esa guerra en el año 70 y están en diáspora. Hasta que ellos volvieron, ¿verdad?, a su tierra en el año 1948. ¿Por cuántos años? Casi por 2.600 años ellos sufrían por los gentiles. ¿Cómo no va a crujir de su diente para vengarse contra todos los gentiles? Hoy en día ya está logrando ellos. Por eso cuando aparezca este anticristo, ¿verdad?, va a tomar una dictadura terrible sobre el mundo entero. El que va a ser la bestia, como séptima cabeza de él, esa bestia que están apareciendo, ¿verdad? Pero realmente ahí, ¿verdad?, se va a sentar, que la ramera. Por eso, todos los reyes de la tierra y moradores de la tierra se conectan espiritualmente, ¿verdad?, sujeto a las rameras, que puede ser hoy en día cabezal de religión, iglesia católica. Y se combinan juntos. Como dice Apocalipsis capítulo 13, se encuentra 2 bestias, ¿verdad? La bestia que sale del mar, otra bestia que sale de la tierra. Están hablando 2 líderes políticos, otro religiosamente. Y se combinan, se unen, ¿verdad? Y se levantan para gobernar el mundo entero. En este punto, ¿verdad?, si vamos a hablar ya hasta raíz, ¿verdad? Hoy en 8, si Dios permite, vamos a compartir cuál es la raíz de, ¿verdad?, esa ramera, gran ramera. ¿Cuál es la raíz? Esa religión babilónica también, ¿verdad? Profundizando bien detalladamente, vamos a hablar, ¿sí? Por eso, esa ramera, gran ramera y hijas rameras, ¿verdad?, son hoy en día como iglesia católica, iglesia evangélicas, ¿verdad?, pero no pertenecido a Cristo porque no son de renacidas, pero con el fin de destruir al mundo, diablo utiliza esas rameras, ¿verdad? Y manifestación de bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Esto es la bestia que va a manifestar como gobernador del mundo entero, según el orden mundial que hoy en día se menciona. Detrás de todo ya se prepara con una potencia para gobernar el mundo entero en su dictadura. Para que se cumpla la dictadura, ocupa ¿qué? Control
total sobre cada persona del mundo y observación 100%, ¿verdad? Por eso usa esa técnica más moderna, sistema informativo, ¿verdad? Con cámara, satélite y computación, sistema computaciones, ¿verdad? Realmente el diablo el anticristo, ¿verdad? Va a dominar el mundo. Y tomando el mundo entero en 10 regiones. Usa su gente como rey de 10 regiones. Por eso cada cuerno sería 12 reyes del mundo, pero sujeto al anticristo, quien es la séptima cabeza de esta bestia. Eso es lo que ya está preparándose hoy en día. Cuando entra en la tribulación ya activa, ¿verdad? Bien fluidamente. Ustedes no tienen que estar acá. Yo tampoco no voy a estar. Porque Cristo venga. Cuando Cristo venga, siendo justo renacido, estaremos arrebatados. No en la tierra, sino juntamente con Cristo en el aire, sobre la nube. Pero en la tierra va a ocurrir esto, tal como Señor dice aquí en la Biblia. ¿Sí? Sí. Hoy en 8 profundicemos más. ¿Cuál es el origen de religión babilónica? ¿Cuál es el origen de, verdad, o primer cabeza, verdad? Y también como hay detalles, ¿verdad? Están hablando ya avanzando más y más, ¿verdad? Antes era, ¿verdad? Ahora no, pero va a ser. Entonces, cada cosa, realmente la Biblia entera está hablando muy detalladamente de este punto. Vamos a estudiar bien, ¿verdad? Profundamente. Y excavando fondo y origen de cada religión es falsa. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Verdad? Se provee, se procede, ¿verdad? Y cada detalle vamos a compartir. Hoy, hasta aquí, vamos a compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias por su gran misericordia que tiene para con cada uno de nosotros. Ayúdenos para que estemos bien, despiertos, activos, en caminar conforme a la verdad del Señor. Señor dice, San Juan capítulo 14, el que me ama guarda mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos será amado por mi Padre, y yo le manifestaré a mí. Así, Señor, promete. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas, para que estén guardando los mandamientos de Dios según la orden, sin pasar ni a la izquierda ni a la derecha, sino rectamente sigan o sigamos, Señor, conforme a toda la verdad y orientación divina del Señor. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo. Permítanos que estemos, Señor, profundizando más y más con el tema del libro Apocalipsis. Ayúdanos para que estemos bien preparados para aprender y crecer. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces, y mañana siempre vamos a tener, ¿verdad? Importante es fiesta celestial como y enseñanza para nuestros niños pequeños, desde 2 años para adelante, ¿verdad? Y todo pueden aprender, ¿sí? A las 9:30, fiesta celestial y seminario bíblico para niños pequeños, para que ellos aprendan bien y que sean salvos también, ¿verdad? Y también nuestros chicos de primaria, ¿verdad? Y pueden participar en la escuela bíblica que vamos a llevar hoy a las 11 de la mañana, ¿verdad? Hoy no, mañana, el sábado, y a las 11, sí, por Zoom, así, para aprender bien detalladamente con el libro San Mateo, con cada niño de primaria preescolar, sí, pueden aprender. Así que ayuden todos los padres, ¿verdad? Así que puedan estar juntos. Y mañana domingo, siempre a las 11 de la mañana, en el culto presencial. Como prioridad nos vemos quienes están, no están muy bien de salud, por Zoom también, siempre, ¿verdad? Conectado, congregando juntamente con la iglesia para que crezcamos, para que tengamos más y más poder y sabiduría para vencer a Dios. ¿Sí? Entonces, hoy hasta aquí vamos a compartir. Sí, mucho saludo a su familia, a la par de ustedes. Sí, que descansen. Nos vemos mañana. Sí, bueno.